queridos hermanos trabajadores de salud, algunos del servicio de neurología, otros de otros servicios. Hacer la semblanza del servicio de neuropediatría obliga a mover vuestro ánimo y afecto hacia una mujer excepcional, gestora, fundadora y responsable de los éxitos del servicio, lo que contribuyeron a elevar el prestigio de la institución. Por este motivo, debo referirle algunos datos. La doctora Doris Susan Elena Rodenberg-Linden, más conocida como Susi Rodenberg, nació en Alemania el 9 de septiembre de 1917. Hija de don Rudolf Rodenberg y de doña Elizabeth Linden, viajó al Perú por barco, surcando mares y trayendo en brazos a su hermanito menor. La familia se alojó en el puerto del Callao y ahí vivió por muchos años. Por eso decía ella, yo soy chalaca. Terminó su educación primaria y la educación secundaria la hizo por el sistema no escolarizado, dando exámenes semestrales en nuestro Ministerio de Educación. Estudió en la Universidad de San Marcos, medicina, cumplió su internado de pediatría en este hospital en febrero y marzo de 1946. Se graduó de bachiller el 14 de mayo de 1946, de médico cirujano el 30 de mayo de ese mismo año y de doctor en medicina el 19 de diciembre de 1958. Comenzó a trabajar con el doctor Oscar Treyes Montes en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, pero empeñada en trabajar por la patología neuropediátrica, acudió a este hospital y inició sus actividades en el servicio de pediatría del doctor Noé Guamán Ollague. El 1 de mayo de 1962 fue designada jefe del servicio de neuropediatría del Hospital del Niño, donde trabajó hasta el 31 de agosto de 1987. Por resolución directoral del 13 de mayo de 1989, se aprobó que este servicio de neuropediatría llevara su nombre. El servicio de neuropediatría, como todos los servicios del hospital, realiza, saben ustedes, funciones asistenciales, docentes, de investigación, normativas y administrativas. Entonces, debo señalar a este respecto que el servicio de neuropediatría inició sus actividades hospitalarias en la Sala San Camilo, con 7 camas, en el segundo piso del pabellón 2. La consulta externa se atendía en un ambiente del primer piso. En 1969 pasó el servicio al monobloc, con 4 salas de hospitalización y 20 camas. La consulta externa se hacía en 3 ambientes del primer piso. En 1967 nos trasladan al segundo piso del pabellón 7, es donde estamos ahora. Acá tenemos 4 salas de hospitalización, una de ellas en la época de la señora enfermera Lely, que nos acompaña acá con nosotros con mucho cariño, digo Lely, ¿no? Pusimos el nombre de sala de cuidados intermedios a una salita donde ubicamos a los pacientes delicados. Sala de cuidados intermedios que no contaba ni cuenta con equipos especiales, solo con el cuidado, la dedicación y la mística del personal médico y de enfermería. En 1991 se entrega un equipo portátil de electroencefalografía, creo que el doctor Ruiz es testigo de esto, el cual funcionó hasta el año pasado. Actualmente tenemos 2 equipos de electroencefalografía, uno ya en funcionamiento, otro digital próximo a entrar en uso, y un equipo de potenciales evocados donados por las voluntarias de este hospital completan nuestra unidad de neurofisiología que ahora está a cargo del doctor Julio Flores. El personal médico y de enfermería se fue incrementando progresivamente sin llegar nunca al número adecuado para cumplir las labores como se nos exige. Debo señalar que por muchos años el servicio no contaba entre los médicos con una dama. Ahora saben ustedes que la doctora Inés Caro es la
médico asistente del servicio, y creo que ella está llamada a reemplazar, y lo hará seguramente con mucho éxito, a nuestra jefa querida. La provisión de recursos materiales, sobre todo para electroencefalografía, hubiera querido que estén las autoridades para que sepan que el servicio de electroencefalografía es el equipo que más dinero le da al hospital. Sin embargo, a veces por una aguja de 150 soles tenemos que parar un mes produciendo este equipo 400 a 500 soles diarios. Cortaré la parte asistencial. Las labores asistenciales se desarrollaron siempre como ahora, en hospitalización, consulta externa, interconsultas y procedimientos. Ya con la unidad de neurofisiología hemos agregado el trabajo. Entre la patología que más ha motivado nuestros cuidados están las neuroinfecciones. Y acá señalaré algunas cosas por el tiempo que es corto, y les diré que el buen manejo de los síndromes secundarios, y en esto tiene una labor fundamental el equipo de enfermeras, fue que el manejo sobre todo del edema cerebral. En el manejo del edema cerebral, la reducción de los líquidos, la administración precoz de la alimentación nos permitió corregir este problema, aún cuando no había todavía literatura que nos dieran las pautas especiales. Nuestra batería antibiótica, como saben ustedes, tenía como base a la penicilina. La penicilina que se ponían 1 millón, 2 millones por kilo por día, lo que significa, ustedes verán la cantidad de inyecciones que recibía un angelito, lo cual a veces producía abscesos, pero el paciente vivía. Después se pasó a la etapa, digamos, en tener que poner las inyecciones por vía intravenosa, pinchando el jevecito de la venoclisis, para no hincarlos a los pacientes por vía intramuscular. Después se pasó al Volutrol. Cuando llegó el Volutrol, como tienen ahora, ya es más fácil. Entonces, estas son cosas que deben saber. Nuestras enfermeras eran las más sacrificadas, porque imagínense ustedes, en esa época se atendían 4 a 6 pacientes diarios. Multipliquen por 12 este número, una noche de guardia, prácticamente muchas pasaban, como dicen, en vela, no podían descansar siquiera. La ampliación del arsenal antibiótico ya nos fue permitiendo usar otros, y creo que ya ahora de nuestra batería quedaba solo el recuerdo de los que vivimos esa época, porque los actuales colegas ya no lo conocen. Otro problema era paciente con meningitis tuberculosa. Lo que cuento es solamente lo que corresponde al servicio y que no se tiene en otros. Los pacientes con meningitis tuberculosa, como saben ustedes, muchas veces vienen con hemorragia digestiva alta. Esto nos impedía usar las dosis orales que se usan en este tratamiento específico. Entonces, teníamos que pensar en cómo debíamos vencer esta valla, porque no se podía usar solo la streptomicina. De esa manera favorecíamos la resistencia, de esa manera disminuíamos la cobertura antibiótica. Entonces comenzamos a usar la vía rectal. En edemas de retención, acá están todavía las enfermeras que estuvieron al comienzo, comenzamos a hacerlo esto, criticados por muchos, pero la evolución favorable de nuestros pacientes durante los 7 a 10 días que era necesario para que se recuperaran de su problema digestivo, nos permitió la experiencia de decirles a todos que estábamos en lo cierto. Y fue motivo de alegría saber que en un congreso encontramos a una colega y que nos dijo que en Brasil ellos estaban comenzando a hacer lo mismo, pero la medicación la daban en supositorios. Otra patología importante es el tratamiento del estatus convulsivo. El servicio, cuando comenzó con sus 7 camas, no existía unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital. Entonces nosotros, los asistentes, ¿no?,
en este caso eran el doctor José Santos, el que habla, y el doctor Rivero, teníamos que turnarnos y a veces hasta venir en la medianoche para ver qué pasaba con los pacientes. Utilizamos en esa época, en este caso, las dosis más altas, dosis de caballo, nos decían los médicos. Ustedes usan dosis de caballo, pero esas dosis de caballo servían para manejar bien el estatus convulsivo, lo que, junto al otro manejo que hacíamos del edema cerebral, nos daba la satisfacción de ver a nuestros pacientes aliviados o curados. También debo decir que hay un motivo de preocupación en nuestro instituto: la consulta externa. La consulta externa de tarde. La consulta externa de tarde, con el doctor jefe del servicio, pensamos que era necesario ver qué pasaba. ¿Qué es lo que sucedía? Tuvimos durante 2 años, hicimos una evaluación. Durante esos 2 años fuimos el servicio que con menos horas médicas destinadas a la consulta ocupábamos el segundo lugar en número de atenciones. Vimos también que el servicio de informática nos computaba 6 horas y nosotros hacíamos 3, lo cual reducía en 50% nuestro rendimiento, y eso no es cierto. También teníamos oportunidad de ver que un alto porcentaje de pacientes que habían venido al hospital temprano se estaban atendiendo en la tarde, no habiéndose cubierto la demanda, la oferta que nosotros habíamos presentado en el consultorio. Es decir, estos pacientes podían muy bien haber sido atendidos en la mañana. Solo el 50% de los pacientes acudía así. Después de las 5 de la tarde, la consulta era casi nula. Entonces, esto sirve, ojalá nuestras autoridades lo hubieran escuchado, para que no hagan tanto comentario, no inflen tanto la cosa. En cuanto a la actividad docente, el Departamento de Pediatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia le encargó en el año 1968 a la doctora Rodenberg y al doctor Augusto Mispireta reorganizar ese departamento, y fue el servicio de neuropediatría con sus 7 camas la sede de la atención de la docencia. Ahí enseñaba durante un tiempo, en 1 hora, el neurólogo, venía el neumólogo, venía el gastroenterólogo, un endocrinólogo del REMAT, venía. Así se comenzó la docencia en esta hora. Fue desde esa época, y otra cosa importante, en esa época la doctora elaboró un sílabus de pediatría para ser enseñado por especialistas, lo cual despertó el rechazo en los pediatras. Sin embargo, después de los años, en todas las universidades se copió el sílabus que había elaborado la doctora María. Pueden remitirse ustedes a revisar y van a ver que no les digo mentiras. En este hospital, desde su creación, sirvió para sede de las rotaciones de los médicos residentes de pediatría. Acá tenemos dignos representantes: el doctor Roberto Ruiz, el doctor Daniel Cobo. Bueno, creo que no hay otro. El camarógrafo. El improvisado. Claro, el doctor Aníbal Flores y el doctor Eterreño. Médicos generales de otras sedes hospitalarias fuera de Lima también han hecho pasantías acá por 3 meses, 6 meses y 1 año. Todos los días los médicos del servicio desarrollan un programa docente que está a cargo de la doctora Inés Caro, ¿no?, para la capacitación en el servicio de los médicos y del personal de salud que asiste al hospital. También las enfermeras desarrollan docencia para los estudiantes de enfermería de diversos centros universitarios. Igualmente, las enfermeras con el servicio social desarrollan docencia para los padres de niños. En investigación, debo decirles que la doctora Rodenberg publicó tantos trabajos en revistas nacionales y extranjeras, muchas de ellas, como por ejemplo su trabajo sobre los tuberculomas
intracraneanos del año publicado en los archivos de neurología en el año 1956, ¿no? Es bien antiguo, disculpen ustedes, es importante. Decenas de tesis de bachiller de medicina han sido elaboradas en este servicio. El trabajo tuberculosis del sistema nervioso realizado conjuntamente con médicos del 2 de mayo y del Instituto de Enfermedades Neoplásicas mereció el premio Roussel de 1999. Las enfermeras del servicio tampoco se han quedado atrás. En alguna oportunidad hicieron sus trabajos sobre sus actividades para conocer no solamente la cantidad, sino los costos de los mismos. Lamentablemente, su jefatura de departamento en esa época no quiso darle mayor importancia, y eso hay que decirlo. Igualmente, las enfermeras desarrollan trabajos de investigación para la maestría. Actualmente, los médicos asistentes realizan y publican trabajos que son, digamos, para los que estamos fuera, son motivo de alegría, de saber que siguen la senda que la maestra Rodenbeck inició. Un hecho desagradable, pero creo conveniente señalarlo, es el siguiente. Trabajábamos con el doctor Manuel Cuadra haciendo el aislamiento del virus en los líquidos cefalorraquídeos. Llevaba yo la muestra, él lo procesaba y él tuvo la oportunidad de hacer el primer descubrimiento del primer aislamiento del líquido cefalorraquídeo en una muestra de un paciente nuestro. Trabajamos así un tiempo hasta que apareció un investigador que nos ofreció trabajar textualmente en mejores condiciones. Nos trajo material para tomar muestras y durante 2 años el que habla estuvo tomando muestras de líquido cefalorraquídeo, raspado faríngeo, raspado rectal, 2 muestras de sangre, ¿no? Y un día al encontrarse con la doctora Rodenbeck le dijo personalmente que solo 10 a 20% de los cultivos estaban saliendo positivos. Para su desgracia, después de 2 semanas de ocurrido esto, un día domingo tomé una muestra y cuando fui a dejar la muestra al laboratorio me dijeron guárdala ahí en esa congeladora. Yo tenía miedo a abrir porque yo sabía cómo es trabajar con virus, ¿no? Entonces tenía miedo a abrir. Me dice, ¿por qué no tienes miedo? Me dice mi compañero conmigo que trabajaba. Ponga más tu muestra. Voy a ver. Comencé a revisar. Estaban las primeras muestras que yo había llevado hace 2 años. No se había procesado ninguna muestra. Vine y le dije a la doctora, ya no sacamos muestra. Fíjese, esto es lo que ha ocurrido. Lógicamente le mostraba mi incomodidad y me dijo, no se incomode, esto en nuestro país, bueno, les cuento esto porque es necesario que lo sepan. En cuanto al aspecto normativo, la elaboración de normas fue siempre preocupación del servicio. Cuando se vino acá a hacer la comisión evaluadora del Ministerio de Salud, este fue el único servicio que tenía manual de organización y funciones. Algo habíamos copiado de la jefa. La jefatura del servicio después hizo aprobar su manual de organización y funciones, sus protocolos de las patologías más frecuentes cuando era jefe, director de la dirección de normas, el doctor Roberto Ruiz Medina. La jefatura del servicio actual, como objetivo próximo, tiene por aprobar sus guías clínicas nuevas, que creo las están trabajando. Doctor Daniel Koch, gracias por este encargo. Ojalá pudiera haber hecho algo. Esto me ha permitido agradecer de alguna forma a la doctora Susi Rodenbeck por todo lo que hizo por nuestra institución. Lamentablemente, cuando falleció, nuestro instituto fue el único ausente en su póstumo. Mañana es el Día de la Madre. Que todas las madres aquí presentes pasen un feliz día en unión de su familia. Y para las madres nuestras que están en el cielo, y para la doctora Susi Rodenbeck, madre del servicio de nefropediatría, elevemos nuestras plegarias al Poderoso para que sigan gozando de la paz. Gracias.